Amanecer TV presenta Rendición de Cuentas. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Rendición de Cuentas, esta semana con interesante información sobre qué está haciendo el gobierno en materias de vivienda. Una entrevista con Rogelio Paredes Robles, ministro de esa cartera. MeditApp será esa plataforma digital que ayudará a los panameños a conocer el precio de los medicamentos que requieran, su disponibilidad y cercanía con relación a la ubicación donde se encuentren. Primero es que las personas puedan tener el poder de comprar a la farmacia que esté más cerca y que esté al mejor precio. Yo creo que esa es la información tiene poder. Y lo segundo también es que las personas conozcan. Hay muchas farmacias que las personas no conocen, que están cerca de donde viven o donde trabajan. Y yo creo que ahora con esto, he estado bien monitoreando la plataforma, hay farmacias que tienen muy buenos precios y que están bastante cerca y que uno usualmente no visita, ¿no? Esta plataforma digital permitirá a los dueños de farmacias, a través de un número de usuario, ingresar al portal web para actualizar los precios en sus comercios. Cada farmacia va a poder poner los precios de sus medicamentos. Esto va a generar mucha más competitividad porque hoy estamos hablando de un precio que la Codeco actualiza mes tras mes, pero ahora la competitividad va a ser de que las farmacias van a poder actualizar sus propios precios y si ellas quieren ser el precio más barato del perímetro, lo van a poder ser. El vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, destacó que se trabaja en el tema del acceso a la señal de Internet para las comarcas y áreas rurales con el objetivo que toda la población pueda hacer uso de la plataforma. Facilidades tecnológicas de digitalización y hemos tenido respuestas desde los sectores más humildes muy positivas. La mayor lucha que tenemos, que también estamos combatiendo, avanzando en la dirección correcta, es en la señal, ¿no? En el acceso de Internet, sobre todo en nuestras comarcas y en las áreas rurales, y también estamos haciendo aperturas de darle más cobertura a la señal de Internet, porque obviamente estas plataformas funcionan con Internet. Para este viernes 16 de septiembre se dará una capacitación virtual para las más de 1.300 farmacias en el país, cuyos dueños podrán conocer el portal y su funcionamiento. Orientamos a los dueños de farmacia, a los administradores, de que si no les está llegando un correo de aquí a mañana, se contacten con Farmacias y Drogas para que les llegue el usuario y la contraseña. En la reunión se aprobó recomendar al mandatario una gira internacional en Turquía, India y Estados Unidos a partir del 1 de octubre para la compra de medicamentos e impulsar el hub farmacéutico. Y nos vamos ahora con las noticias internacionales y pronto estamos de vuelta con Rendición de Cuentas. Analizada las detenciones, fueron 3 militares del ejército mexicano, entre ellos un general, fueron detenidos por su presunta responsabilidad en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. El gobierno mexicano señaló el jueves que el general arrestado comandaba un batallón en el municipio de Iguala, en el estado de Guerrero, al sur del país, donde ocurrieron los hechos. Se han dictado 4 órdenes de aprehensión contra elementos del ejército mexicano. Al momento se han ejecutado ya 3 de ellas, hay 3 detenidos, entre ellos el comandante del 27 Batallón de Infantería, cuando se suscitaron los hechos en Iguala. Mejía no detalló cuándo se produjeron los arrestos ni la identidad de los acusados. Medios locales y la defensa de los familiares identificaron a uno de los detenidos como el general brigadier José Rodríguez Pérez. La captura se produjo luego de que en agosto pasado la justicia ordenara detener a 20 mandos militares y 44 policías presuntamente involucrados en el caso. Ese mismo día fue arrestado el exprocurador general Jesús Murillo Caram, responsable de la cuestionada investigación que el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto realizó sobre el crimen,
y que fue rechazada por las familias de los estudiantes. Mejía informó además que el gobierno impugnará una sentencia que ordenó absolver al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, uno de los acusados por el secuestro de los estudiantes, así como a otros 19 implicados. La desaparición ocurrió entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, cuando los alumnos intentaban apoderarse de autobuses en Iguala para viajar a Ciudad de México y participar en unas manifestaciones. Los jóvenes fueron detenidos por policías coludidos con el cártel Guerreros Unidos, quienes los habrían asesinado al confundirlos con miembros de una banda rival. Hasta ahora solo han sido identificados los restos de 3 víctimas. Pronto regresamos con Rendición de Cuentas. La prevención salva vidas. No tires la basura en los ríos, quebradas, calles o drenajes. Organiza con los vecinos brigadas de limpieza. No construyas en zonas tradicionalmente inundables. Refuerza techos, puertas y ventanas. Ten listo un plan de emergencias para identificar zonas seguras y rutas de evacuación. Este es un mensaje del Gobierno Nacional y del Sistema Nacional de Protección Civil. SINAPRO, salvando vidas. Conozcamos ahora quiénes son nuestros finalistas al Empro 2022. Categoría Mejor Intérprete. Zona Oeste, Yadier Ortega, IPT El Silencio. Zona Centro, Delia Peralta, Colegio José Daniel Crespo. Zona Este, Marielis González, Colegio Bilingüe La Academia. Estamos de vuelta con Rendición de Cuentas. Bien amigos, hombre, bienvenidos a Rendición de Cuentas. Este sábado con la participación del ministro de Vivienda y Organización Territorial, ¿no? Ordenamiento Territorial. Rogelio Paredes Robles. Sí, gracias por eso. Bienvenido, ministro. Este es un gobierno que ha hecho cosas. Pareciera que no. Hay algunos que dicen que no. Hay otros que distorsionan. Pero en toda labor política hay distorsión, mentiras y silencio. Lo que nosotros estamos tratando de hacer ahora es de que ustedes, estimados amigos, conozcan de primera voz, de primera mano, qué cosas viene realizando el gobierno de Laurentino Cortizo Cohen y estrictamente en vivienda. ¿Cuáles son los proyectos más destacados que tienen ustedes en estos momentos y las realizaciones? Fíjate, Julio, yo dividiría este tema, este gran tema, en 3 subtemas. Por ejemplo, aquella área donde nosotros atendemos a la clase media con intereses preferenciales para lograr viviendas más baratas para la gente que aporta con impuestos. Aquel otro grupo... Viviendas más baratas para las capas medias, de eso estamos hablando. Para las capas medias. Perfecto. Por cierto, bueno, yo iba a subdividirlo, pero vamos, si quieren, entramos con ese de una vez, ¿no? ¿Qué pasa con ese segmento de la población que normalmente dice es que para nosotros no hay nada? Porque todos los programas del gobierno los dirigen hacia las capas más bajas, pobres, los más necesitados. O los de arriba. Debo decirte que primero tenemos una ley de intereses preferenciales que privilegia o que esto beneficia en una tabla esto que va inversamente proporcional al costo del apartamento, le va reduciendo intereses al que va a comprar su vivienda. Te lo pongo de esta manera: de 0 hasta $180,000, cualquier persona que vaya a comprar una vivienda tiene derecho a algún descuento en el interés, y en 180,000 es 1%, 1,5%, después baja a 2, llega a 3 y después hasta 4% a medida que la vivienda, el costo de la vivienda se hace más bajo. Esto significa que aquellas familias que tienen capacidad de pago deben tener tal vez menos beneficio que aquellas que tienen menos capacidad de pago. A esa gente se les da más beneficio. Estos son intereses que no es que de repente se borran. Los bancos lo que hacen es que los descuentan, pero el gobierno se los reembolsa. A eso voy. Intereses preferenciales. ¿Cuál es la participación del gobierno en esto? Porque es que yo entiendo que para 2019
o para el quinquenio anterior, eso se había dejado de pagar y había actuado en contra de la propia comunidad. Háblenos un poco de eso. Es correcto. La deuda que encontramos fue de 438 millones de dólares que no se le habían pagado a los bancos, que esos bancos a su vez pues habían otorgado los intereses preferenciales a la gente que estaba en ese rango de 70.000 hasta 180.000, y bueno, pues la gente iba comprando sus apartamentos, se le iban dando los intereses, se suponía que el gobierno debería reembolsarle a los bancos esos 438 millones y no lo hicieron. ¿Y cuál fue la consecuencia negativa inmediata de esa deuda? Lo que ocurrió fue que los bancos, cuando nosotros llegamos, nos dijeron no vamos a financiar más, nosotros no queremos arriesgar, porque al final del camino ya traemos una deuda de arrastre que el gobierno nos debe, y nosotros queremos saber qué van a hacer ustedes. ¿Qué hizo el gobierno entonces? A través de una figura donde se pagó una parte en efectivo y otra en títulos valores, el ministro de Economía y Finanzas logró poner la deuda en cero. Hay algo que a mí me llama poderosamente la atención, y es que si esa deuda estaba y se había dejado de pagar en el quinquenio anterior, el gobierno de Laurentino Cortizo no entró a verificar qué había pasado en eso, sino que comenzó resolviendo. Sí, y nos encontramos 1.800 millones también acumulados que no se pagaron. Aparte de los 420 y tantos millones de dólares. Yo creo que eran parte también de esa deuda grande, ¿no? Lo que pasa es que encontramos muchos contratistas que no tenían registrada su deuda con el gobierno, y cuando entramos nos vinieron, muchos de ellos levantaban la mano y decían, hey, a mí me deben también. Entonces comenzamos a documentarlo y en efecto había una deuda que habían dejado ahí, como quien dice, allá ustedes, lo que vengan, miren a ver qué van a hacer, ni siquiera lo dejaron documentado. Bueno, y eso también significó que el gobierno tuvo que salir a buscar recursos en ese primer semestre que nos tocó, que fue el final del 19, sí. Que veníamos con un presupuesto diseñado y prácticamente consumido por la administración pasada. Entonces, claro que lo que nos habían dejado era muy poco. Salimos al mercado y gracias a que Panamá todavía mantenía una buena reputación en el tema económico, y con un ministro como el ministro Alexander, que además tiene ha dejado una impronta en todos estos sectores, claro. nos otorgaron una cantidad de crédito más allá de lo que habíamos solicitado, y con eso terminamos el año 19 y comenzábamos el 20 con mucho optimismo, porque ya estábamos en un superávit de 11% en el mes de enero y febrero, lo que significaba que los planes del presupuesto de la administración Cortizo se estaban cumpliendo. Claro. En ese momento entra la pandemia. Y nosotros lo que hicimos fue que para poder cumplir con todas estas deudas, para que la población lo sepa, nosotros pusimos en cero toda la deuda que venía de arrastre. Y eso significa pagarle a proveedores, pagarle a los contratistas, pagarle a los bancos, y nosotros pudimos otra vez, bueno, como quien dice, sacamos la cabeza y a comenzar a respirar. Pero hay un documento por ahí extranjero que dice que este gobierno no le paga a los contratistas ni le paga a los proveedores. Bueno, si no le pagara a los contratistas y a los proveedores, Panamá no tendría en este momento la calificación de riesgo de BBB, que indica que Panamá está haciendo buen uso de sus finanzas y de manera disciplinada. Tanto así que en efecto pues todas las calificaciones, no solamente de riesgo, sino de las proyecciones de crecimiento para el próximo año, todas las instituciones la tienen arriba de 7, 7,5. Ese va a ser el crecimiento de Panamá. Nosotros lo estamos valorando en 5.5 para ser conservadores, pero esto significa nada más que hemos sido disciplinados. Pero más allá de eso, Julio, te voy a decir, es que se vencieron. Nosotros, no sé si es que tal vez la gente, bueno, no sabe este detalle, pero se vencieron títulos, valores que había que honrar, y parte de lo que nosotros estábamos recuperando o recogiendo como para poder sacar al país adelante, tuvimos que destinarlo a pagar compromisos de títulos, valores que se vencieron y había que honrarlos, pues. Entonces eran millones de dólares que tuvieron que ir para otro lado. Ahora, pero todo eso significa Panamá es un país serio, Panamá paga sus cuentas, y por eso... Y ha habido un gobierno serio pagando todo lo que heredó inclusive, ¿no? Exactamente, no solamente pagamos lo viejo, sino que nos quedamos con una deuda moderada, que es lo que han indicado Moody's y todas las instituciones financieras de crédito,
Panamá tiene una deuda, sí, como la tiene cualquier otro país después de pandemia, porque es que ningún país del planeta se ha liberado de una situación como esta. Sí, Panamá fue el primer país que salió a buscar dinero en el momento en que la pandemia iniciaba. Esto abrió la puerta para otros países. Y a buscar vacunas también, que también ¿no? Fuimos los primeros. Fuimos y contratamos las mejores vacunas, Pfizer y AstraZeneca, y no solamente tuvimos suficiente, sino que le pudimos donar a otros países, como Nicaragua. Explíquele un poco a los televidentes algo, ministro. Este gobierno entró con limitaciones económicas producto de la herencia del quinquenio anterior. Tuvo que pedir prestado. No se contaba con la pandemia. Hubo que buscar recursos para eso. ¿Hasta dónde puede ser aceptable que alguna gente siga pensando que este es un gobierno donde se hace uso irregular de los recursos? Yo pienso que es injusto, pero además pienso que hace falta comunicación de lo que estamos haciendo. Yo creo que hace falta más docencia, porque el que no ha estado administrando la cosa pública no tiene idea de lo que esto significa. Primero, las necesidades están allí y tú tienes que ver cómo las atiendes, pero si encima de eso te encuentras con una calamidad como la pandemia que no se ha terminado. Inédita. Y después de eso te vienen 2 huracanaes atrás y después una tormenta y después viene la guerra de Rusia, que como dice el vicepresidente Carrizo, es una guerra muy lejana con efectos muy cercanos. Y yo me quedé con esa frase porque en realidad nos está afectando y todos nos estamos dando cuenta cómo subió el combustible, cómo subió. Pero aparte de eso, toda la cantidad de bolsas de comida que ha habido que hacer, la vacunación, la trazabilidad, todo esto son recursos que pudimos haber utilizado para construir viviendas, para construir escuelas, para mejorar una cantidad de cosas, las mismas calles. Pero si tú ahora te das cuenta que hubo que tomar una decisión entre salvar la vida de la gente y que no se estuvieran muriendo en las aceras como pasó en Guayaquil, que no se tuvieran no tuvieran que estar peleando el último tanque de oxígeno como pasó en Perú, que no la última cama, que no tuvieran que estar los muertos almacenados en un contenedor afuera de la morgue como pasó en Nueva York. Claro. Eso no pasó en Panamá porque aquí se utilizó el dinero de forma tal que se privilegió la salud. Racional y organizadamente. Entonces otra vez, Julio, estamos siendo, como tú lo acabas de decir, racionales, organizados, disciplinados para poder administrar un país en una crisis que además no tenía un manual de procedimiento para saber cómo atacarla. Tampoco, en 100 años no había pasado nada igual en Panamá. Tampoco tenía $2.000 en una gaveta, 2.000 millones en una gaveta para poder atender la pandemia COVID-19 cuando llegara. Aquí está el manual de procedimiento, aquí tienes tus $2.000 millones. Eso no existía. Claro. Entonces hubo que crear los hospitales, ya tú sabes todos estos temas. Esto nos lleva al punto que tú mencionaste antes, que la gente sí debe saber que la administración Cortizo ha hecho, la verdad, un gran esfuerzo dentro de todas las limitaciones para continuar con los programas sociales, porque es que ahí es donde está realmente la esencia. Ese es el contenido de la sexta frontera, ¿no? El contenido de la sexta frontera es que el presidente cree, y yo también, yo me sintonizo con él, que cree y creemos que debemos atender al que menos tiene, porque no puede haber esta diferencia de clase y esta brecha que se abre en un país que sí dicen, sí, tiene mucho dinero. Bueno, mucho dinero porque el canal aporta, y sí, aportó y está aportando en el último presupuesto $2.500 millones, más 246 en temas de seguro social y otros aportes, pero ese dinero que se contabiliza, tú ves la cifra grande del presupuesto, 27.000, y ahora te hago esta explicación, 27.000 millones, el que dice Panamá tiene 27.000 millones de su presupuesto y se tiene para subsidiar cualquier cosa, venga, dénoslo todo gratis. Eso no es así. Porque cuando tú comienzas a ver entonces las instituciones financieras y las no financieras y la Caja de Seguro Social y los compromisos de los salarios de aumento que tienen que ver con el sector magisterial y la policía y las enfermeras, y cuando tú sumas todas esas cosas y después le agregas 4.000 millones para pagar el servicio de la deuda, te quedan 8.000. Eso es, de los 27.000 quedan 8.000 para repartirlo con todos los ministerios, 8.000 millones.
Esa es la verdadera cifra. Y de los 8.000 millones, ¿qué te parece, Julio? Que ahora con la mesa de diálogo también, queremos el combustible en 3.25. Bueno, ponerlo en 3.25 significa 500 millones a diciembre. A diciembre. Porque son 100 millones por mes. Exactamente. Está clarito. Entonces, 500 millones, una vez que se acaben los 6 meses eso, tenemos otra vez 500 millones. La pregunta es, ¿de dónde están saliendo? Bueno, estamos restándole oportunidades a los ministerios porque pasamos el sombrero y le vamos quitando entonces a cada ministerio para poder atender. Y pese a eso, yo me encuentro con el discurso de la Cámara de Comercio pidiendo austeridad. Sí. Ahí está la Universidad de Panamá diciendo lo que me estás quitando me va a afectar en tal cosa. Sí. ¿No? Y están otras entidades. Son 171 millones que le van a quitar para el deporte, etcétera, etcétera. Pese a esas cosas, ministro, iniciamos diciendo el gobierno ha hecho. Sí. Y hablábamos concretamente de las capas medias. ¿Qué cosa tenemos en ese sector en el Ministerio de Vivienda? Hay un programa que para nosotros es el proyecto bandera. Se llama el Fondo Solidario de Vivienda. La verdad es que yo me siento muy optimista y muy contento con este programa porque el presidente le puso luz verde a pesar de que estábamos en esta situación de estrechez económica. Significa que cada promotor que viene e inscribe su urbanización, su proyecto, porque son proyectos de urbanización de 200, 300, 400, 100 casas, lo inscribe en el ministerio, pero el precio de venta de esas casas no supera 70.000, entonces al estar dentro de ese rango, nosotros le damos 10.000 por casa. ¿Qué significa? Es la bonificación. Con eso, el que va a ocupar la casa ya no paga 70, sino 60. Y lo financia el banco respectivo, el banco que le da a esa promotora el crédito, el financiamiento interino. Significa que es como que le hubiéramos dado el abono inicial. El gobierno le ha dado el abono inicial prácticamente a ese individuo que va por allá. Eso significa entonces también que una persona que hoy está pagando un cuarto de alquiler que no es de él, porque los cuartos son de otro, tú nada más que lo alquilas por ahí y no es tuyo nunca, pagas $200 por un cuarto cuando podrías perfectamente venir a este programa y pagar 186 al mes por una casa tuya. Ese programa tiene un impacto brutal porque ahí tenemos muchas familias con 2 salarios mínimos. Eso no pasa en Colombia, no pasa en Costa Rica, no pasa en México. Solo pasa en Panamá. Solamente en Panamá. ¿Y qué significa 2 salarios mínimos para el que nos está escuchando? Uno trabaja en la Honda y el otro en el machetazo, por ejemplo, la cuña es gratis. Esos 2 salarios mínimos ya calificó, esa familia calificó para entrar en ese programa del Fondo Solidario de Vivienda. El año pasado, 6.500 viviendas, fueron 65 millones de dólares que pusimos nosotros en ese programa. Vámonos a un corte, pronto estamos de vuelta con qué se está haciendo en Panamá en materia de vivienda, en un diálogo aquí con el ministro Rogelio Paredes Robles. Ya regresamos. Pronto regresamos con Rendición de Cuentas. Ahí los están grabando. ¿Grabando? Y tomando fotos. En 2 días, el gran estreno del Sabor de la Pasión. Todos somos Panamá. SER TV. Es doctor en psicología, escritor y conferencista, especialista en terapia cognitiva y magíster en bioética. Si tu dolor no me duele y tu alegría no me alegra, no te amo. Panamá sí lee, el espacio dedicado a los autores, escritores y lectores, donde comparten sus proyectos y lo que los inspira a escribir. Presenta en un programa especial a Walter Rizzo. Pero para encontrarte a vos misma, tenés que ser capaz de ver que tenés cosas muy feas. Si tú miras tus amigas casadas, tú dirías, ¿cómo hace para amanecer con este tipo de pronto? No te lo pierdas hoy, desde las 7 de la noche, en una entrevista exclusiva bajo la conducción de Jenny Modes. Todos somos Panamá, SER TV. Hoy. Le prometí a Tina y a los chicos llevarlos a Venecia. En este momento no podemos hacer nada. Mi compromiso eres tú. Hay un problema. Necesitan que vayan. Sí, yo sé muy bien cuál es el problema. Tengo buenas noticias. Espera un bebé. Espero que eso le haga feliz. Un bebé. Ari, soy la mujer más feliz del mundo. Debes dejar a Tina. No podemos seguir así. No puedo.
aún. Calas y Onassis. Bioseries. Hoy a las 9 de la noche. Todos somos Panamá. Ser TV. Estamos de vuelta con Rendición de Cuentas. Bien, amigos, estamos conversando con el ministro de Vivienda, Rogelio Paredes Robles, sobre las ejecutorias del gobierno del presidente Laurentino Cortizo en materia de vivienda y los sectores que se están beneficiando de esto. Hablábamos sobre las capas medias y los beneficios que se vienen desarrollando ahí. ¿Qué otros programas hay, aparte del que mencionábamos en el bloque anterior? Bueno, resulta que también construimos proyectos habitacionales como el de Alto de los Lagos. Estamos hablando de Colón. Ahora es Colón, sí. Allá tenemos una inversión de 111 millones de dólares, una inversión altísima. Es una de las más altas también en este momento en ejecución y le acabamos de agregar a los ya 54 edificios que estamos construyendo, le acabo de agregar 14 más. 54 edificios más 14 son 68. Sí, y eso nos va a dar un número cercano. ¿Qué cantidad de gente por edificio? Bueno, son como 30 apartamentos por edificio. Van a ser como 2.000 y tantos apartamentos nuevos que se suman a los ya 5.125 que tenía los Alto de los Lagos 1. Okay. Es que cuando tú tienes 5.000 apartamentos y ponle como promedio 5, tú tienes 25.000 personas que sacaste de Colón y los pusiste en Alto de los Lagos. Okay. En esta otra etapa son 2.000. Calcula que ahí puedas tener 4 o 5 personas por familia. Ahí tú tienes de 8 a 10.000 personas más. Okay. Entonces esto necesita no solamente escuelas, que ya se están construyendo, hay una terminada y la otra que se va a construir, están los CEFA 6, hay puestos de salud, también hay oficinas gubernamentales y por otro lado también locales comerciales, rutas de buses, áreas de juego, áreas para iglesias. Todos estos son facilidades de una pequeña ciudad, que es lo que se está creando en ese lugar. Bueno, como te decía, entonces hasta el Metrobús está ahí considerado. Ese proyecto que te digo que son 111 millones de dólares beneficia a gente de Colón, pero genera mano de obra ahí. ¿Todo eso es parte del Fondo Solidario de Vivienda o eso son dos cosas distintas? Ese es otro programa. Porque es que el Fondo Solidario de Vivienda tiene sus promotores privados que vienen al ministerio y dicen, aquí está mi proyecto. Okay. De esos son 300. Voy a hacer tantas casas. Sí. Tú vienes con un proyecto y dices, yo tengo aquí 200 casas, quiero que entren dentro del fondo. ¿Me las puedes financiar? Bueno, si nosotros vemos que califica, de esos hay 373 promotores en todo el país, hasta Darién tiene, todo el país, 373, ¿te imaginas? Estamos hablando de que la empresa privada está trabajando para nosotros. En 3 años, ¿cuánto hemos entregado? ¿O cuántos proyectos se han desarrollado? Del Fondo Solidario de Vivienda, mira, no menos de 12.000 viviendas se han podido entregar hasta este momento. Nosotros teníamos la esperanza, claro, de que pudiéramos seguir creciendo. Ahora tenemos alguna estrechez allí económica. ¿Cuánto le van a recortar ustedes? 160 millones ya me quitaron. Sí. pero ¿qué te digo, Julio? Bueno, son realidades, ¿no? Yo creo que, bueno, no es que me encanta lo que está pasando, porque obviamente pues nos vemos limitados para seguir con algunos programas. 160 millones son tantas casas menos para tanta cantidad de gente menos. Bueno, y también indemnizaciones de tierras, porque también compramos tierras para regularizar asentamientos espontáneos de larga data. Las famosas tomas de tierra, las tomas. Que muchos de ellos, en Panamá hay 400, son ocupaciones de tierra que le podemos llamar invasiones, pues. Sí, son las invasiones tradicionales. Pero que tienen 40 años, tienen 50 años. Y eso implica pagar a los dueños de las tierras esas. Exactamente, claro. Porque entonces tú estás viviendo ahí por 40 años, no es tuyo, tú construiste, tú crees que lo que tienes ahí es tuyo, ¿no? Y no lo es. Es que dice la ley que lo que está por encima de la tierra es del dueño de la tierra. Claro. Y si el dueño de la tierra es un particular, entonces tu casa no es tuya, es del dueño de la tierra. Si él la reclama, ¿no? Pero como son comunidades grandes ya eso no ocurre. No hay reclamo. Entonces tú tienes que entrar con un proceso diferente de regularización. Yo presenté y sustenté en la Asamblea, cuando era diputado,
una iniciativa legislativa que lo que buscaba era precisamente la regularización del estatus de los asentamientos informales de larga data. Esa ley, que se convirtió en la ley 20, porque sí, se aprobó. Sí, la ley 20. Resulta que yo la apañé acá, en el ministerio. Cuando yo llego a ser ministro, entonces la ley la pongo en práctica, ¿no? Claro. Y lo que hacemos con esa ley es que sí le cancelamos, le pagamos con valor de los avalúos de Contraloría y MEF, hacemos un promedio y le ofrecemos a los dueños el pago de esas tierras a plazos. Claro. Entonces, ¿qué le toca al dueño de la tierra? Es tómalo o déjalo, porque esa tierra está ya ocupada. Entonces nosotros lo que estamos comprando es un problema. Con esas tierras se las pasamos al banco hipotecario, que es el brazo financiero del MIBI. Que la va a cobrar de aquí al año 3000. De aquí al año 3000. Pero facturamos, o sea, se mide el lote, se segrega. Por lo menos se ordena la cosa, ¿no? Por lo menos se ordena. Porque es que muchas de esas invasiones se producen sin agua, sin luz, sin nada, y tiene que entrar el ministerio y el gobierno a resolver toda esa serie de problemas. Pero si tú entras y la tierra todavía es de un particular, te dice aquí no puedes entrar. Aquí no puedes hacer eso. Entonces ese estatus había que regularizarlo. Claro. Es una manera también de lograr una solución, eso se llama una solución habitacional, aunque no le estés dando la casa, pero le estás resolviendo su tema de tierra. Su estatus legal. Mira, nada más que hoy yo estaba entregando unas casitas en Chame, pero mañana voy a estar, mañana, hoy es sábado, ¿no? Sí, hoy es sábado. Bueno, entonces, va a ser la semana esta que viene, vamos a estar entregando unos lotes en del área de Arraiján Cabecera. No es que entrego los lotes, es que regularizo las tierras que son ya del banco hipotecario y que le estamos entregando los títulos. Esa es una forma de institucionalización del país, ¿no? Porque todo esto estaba fuera de la institucionalidad, todo esto estaba irregular, ¿no? Totalmente. Es que, Julio, hay tanta cosa que poner en orden. Encima te das cuenta que veníamos con problemas de arrastre y nos agregan los nuevos, y después viene el huracán, y después viene la guerra. No es fácil, te digo que no es fácil. Como después dicen que el gobierno no hace nada, ese es el problema. Lo que pasa es que hay que estar acá, de este lado del escritorio. Claro. Qué bueno que hay posibilidades de explicarlo aquí, pero Julio, que una persona reciba un título de un lugar donde ha estado 30 años, 20 años. Sin nada que garantice que sea de él. Y ahora él puede tomar esa propiedad y se va y la puede hipotecar. Antes no. Puede negociar con pero eso. A partir de la próxima semana él va a poder entonces llevarla a un banco y decirle, aquí tengo una casa que vale tanto, vamos a hacer la avalúo y la tierra es mía, porque ya me la dio a mí el banco hipotecario, o se la pagué al banco hipotecario. Claro. Antes no podían pagársela a nadie, ahora se la pago al banco hipotecario. Y teniendo eso, yo necesito hacerme una operación del corazón, pongo la tierra. Tengo que mandar a los hijos a estudiar, pongo la propiedad, lo que fuera. Claro, pero esa informalidad, estar en el limbo, tampoco es justo. Entonces ahí es donde entramos nosotros a hacer las cosas que no se ven, Julio. Y que hay que decir, ministro, que hay que decir. Que hay que decir. Hay que decir. Pero yo me siento muy contento porque a mí me gusta lo que hago. Me gusta lo que hago. Y me sintonizo mucho con la gente que no tiene nada. Porque entonces vamos a otro programa que no me has preguntado. Ahora vamos para allá, no se preocupe. O sea, hay una situación aquí interesante. A veces alguien dice por ahí, bueno, es que cuando todo gobierno entra hay una promesa determinada, ¿no? Y cuando el gobierno entró se habló de la sexta frontera, se habló de la lucha contra la pobreza, ¿verdad? Y hay que ver cómo ese compromiso se ha ido instrumentalizando, se ha ido desarrollando en la práctica, ¿verdad? Plan Colmena, por ejemplo, es uno de esos instrumentos legales. ¿Cómo entra el MIBI en esto? Belleza. Ya estás entrando en materia ahora. Es que ese reloj Colmena pone a varias instituciones a hacer trabajo en conjunto para resolver un problema del que menos tiene. Y eso se unifican esfuerzos y convergen en un solo propósito. Por eso es que se llama colmena, igual que todas las abejas trabajan con la abeja reina. Entonces, por eso la figura de la colmena. A mí me toca, dentro de ese reloj, que son 12 instituciones y 12 temas, partimos por la primera infancia, agua, luz, vivienda es el número 6. Entonces yo tomo mi responsabilidad, pero Obras Públicas tiene el suyo y tal. Y entre todos nos ponemos de acuerdo y atendemos los 300 corregimientos más pobres del país, que son 700.000 panameños. Tú sabes que yo tengo un cuento con eso. En la primera reunión que tuvimos del Gabinete Social, el presidente Cortizo, que lo dirige y que lo preside,
dijo, ¿sabes qué? ¿Cuántos corregimientos son? 678, por ejemplo, ¿no? Corregimientos, ahora son 700. Pero de esos 600 y tanto, dice el presidente, bueno, vamos a impactar a los 100 corregimientos más pobres del país. Hágame la lista. Bueno, hicimos la lista, fuimos a la siguiente reunión y dice, ¿sabe qué? Ya no van a ser los 100, ahora van a ser los 200 más pobres. Digo yo, pero esto significa que los recursos de nosotros tenemos que... ¿Cómo se multiplican? ¿Cómo se multiplican? Claro. La noticia es que en la siguiente reunión del Gabinete Social, el presidente dice, ya no son 200, ahora vamos a los 300 más pobres. Cada vez que tú creces el número o haces crecer el número, las escuelas también en esos lugares son más, claro. Todo lo que tiene del agua, electrificación, agua, todo es los centros de salud, etcétera, etcétera. Pero lo estamos atendiendo y con éxito, y por eso las giras de trabajo comunitario que se hacen todos los viernes y van 111 giras de trabajo comunitario. Este es un presidente que no tiene cuándo parar. Claro. Entonces, pero me gusta porque al final estamos atendiendo a esa gente que de otra manera no podría, ni son sujetos de crédito, porque eso no existe para ellos, no pueden ir a un banco, ni saben cómo. Entonces, la cercanía con ellos tiene estas tres ventajas que el presidente nos ha dicho siempre: acérquense a la gente, trabajen en equipo y vamos a hacer más con menos. Esas tres, eso es como una máxima. Y con esa información nosotros nos quedamos y comenzamos entonces entre todos a sumar esfuerzos para resolver los problemas de los más necesitados. Eso está muy bien, ministro. Y a mí me parece que en efecto, por todas las noticias que trascienden, cada semana vemos un equipo de gobierno verdaderamente comprometido, metido en estas tareas. Sin embargo, tuvimos una crisis en julio. ¿A qué atribuye usted eso? Sí, la crisis esa, que pararon calles, que hicieron bloqueos, etcétera, etcétera. ¿A qué lo atribuye usted? Yo pienso que hay una acumulación. Sí había una acumulación de problemas que la gente venía resintiendo, tal vez no de esta administración. Podemos decir que era una acumulación que venía de varias administraciones, algunos excesos, porque hay que reconocer que ha habido algunos excesos. Nadie es perfecto, pero al final en algún lugar esa cadena iba a reventar. Se le suma la pandemia, se pierden muchos empleos, gente que tenía capacidad para pagar ese cuarto y ya no puede, entonces ahora tiene que invadir. Y cuando tú sumas todos estos aspectos, hace boom. Es el caldo de cultivo perfecto para que alguien que quiere también aprovechar el momento para desestabilizar, le mete entonces su ingrediente y le pone un poquito de alcohol o de querosín a ese fuego. Porque no podemos desconocer, Julio, que había también algún interés político para beneficiarse a algunos. Ahora, pero hay algo que me llama la atención. Esa situación así de explosiones sociales, algunos han querido hacerla muy comparadas con las situaciones de Chile, de Colombia, etcétera, etcétera. Pero aquí en Panamá no hubo confrontaciones violentas de estos grupos sociales con el gobierno. ¿Cómo explica eso? La diferencia es que el panameño ha vivido paz social con el tema de del Plan Panamá Solidario, por ejemplo, que a pesar de haber perdido su empleo, estas personas que quedaron en la calle han sido atendidas, y hasta en las comarcas por vía aérea, las bolsas de comida, 12 millones de bolsas de comida que se hicieron en Atlapa para repartir y todavía se están haciendo para que la gente no tuviera esa necesidad. Yo creo que eso ayudó a que en Panamá este tema pudiera ser tal vez más dilatado, menos, o sea, no se produjeron las situaciones incómodas y difíciles. Alguna gente pensaba que la gobernabilidad se iba a perder. Sí, aquellos que son mal pensados, aquellos que tienen otros intereses, aquellos que no quieren que al gobierno le vaya bien, y me parece que es ilógico. Si a ti te va bien, a mí me va bien al país. Pero si al presidente le va mal al país. Entonces, ¿cuál es la necesidad de anticipar las elecciones? Pero siempre hay, Julio, siempre hay gente en el camino que anda buscando ver cómo se beneficia, como aquel que pesca en río revuelto. Entonces yo sí creo que esa acumulación, tuvo como consecuencia algún ingrediente de una chispa
que le cae. ¿Cuándo comienzan los maestros? Entonces con una protesta que ya no era una protesta de un día, sino que se convirtió en una protesta. A mí me llamó mucho la atención la situación de los maestros. Los maestros han sido tratados de una forma bastante especial por parte de este gobierno en temas salariales, en deudas viejas que otros gobiernos habían resuelto, las resolvió este gobierno. Digo, ¿cómo vio usted eso? Sí, a mí me parece también que aquí hubo como una especie de histeria colectiva. Entre ellos y los transportistas en ese momento, por el tema del combustible comenzó todo, y lo que yo creo es que pudimos haber reaccionado más temprano, no lo hicimos. El presidente Cortizo lo que ha querido... Pero en ese momento el presidente estaba en Houston tratando de ver el problema de la salud. Me pareció que fue como una situación oportunista de sectores opositores al gobierno. Yo te lo dije, que había habido una mano política detrás, que aunque... va a ser inconfesable ese tema. Cuando el presidente anuncia que está enfermo y se va, allí comenzaron las cosas. Entonces yo siento que hubo eso que tú dices, ¿no? El oportunismo político, y bueno, ya después fue creciendo, ¿no? Bien, vamos a un corte y estamos de regreso con esta interesante charla con el ministro de Vivienda, Rogelio Paredes Robles. Estamos de regreso con rendición de cuentas, no se vayan. Pronto regresamos con rendición de cuentas. El mochilero se fue de vacaciones a Veraguas. Bueno, mochilero, después de haber nadado, después de haber tragado arena, ver animalitos, tiburones y tortugas, llegamos a Coiba, papá. Habrá sol, arena y buenas vibras, mientras Jaime Chon descubre todas las atracciones del área, con solo $400 para sobrevivir. No te pierdas este nuevo trip por la isla de Coiba. Bueno, mochilero, otro ganchito más en la lista del mochilero, así que nos vemos en otra próxima aventura. El domingo 18 a las 7 de la noche. Producción panameña, 100% Ser TV. Gran final de la Liga Premier de las Estrellas este domingo 18 a las 4 de la tarde por Ser TV. Disfruta de las grandes figuras y exjugadores profesionales como José Luis Garcés, Ricardo El Patón Phillips, Calito Rivera, Alberto Blanco, Alberto El Zapagol Zapata, entre otros. No te lo pierdas. Transmisión en directo el domingo 18 a las 4 de la tarde. Todos somos Panamá. Ser TV. Estamos de vuelta con rendición de cuentas. Bien, amigos, vamos a entrar en nuestro último bloque de entrevistas con el ministro de Vivienda, Rogelio Paredes Robles, acerca pues de todo lo que se está haciendo en el Ministerio de Vivienda respecto a la situación social del país. Ministro, el problema central del gobierno de Laurentino Cortizo, desde que entró hasta esta parte, ha sido el tema social, y usted en algún momento de la entrevista hacía alusión a la acumulación que había habido en los últimos 10 años. Mucha gente sabía de antemano que estas cosas iban a reventar porque esa acumulación, hombre, si yo me pregunto a veces qué hubiera pasado si no hubiera habido un gobierno como el de Laurentino Cortizo enfrentando estas cosas. Bueno, de Varela lo que decidió fue meterle perdigonazo a la gente, ¿no? A la gente, y en el anterior también sacarle gojo, ¿no? Pero bien, el de Martinelli con la Ley 8. El tema de centro ahorita que quisiéramos abordar con usted ahora será el problema de la pobreza y la extrema pobreza. Entiendo que tienen ustedes un plan progreso que abarca ahora este tema. Es correcto, es que se llamó antes Techo de Esperanza, así fue como le llamaron las administraciones pasadas. Yo no digo que está mal, pasa que bueno, pues nosotros teníamos una perspectiva diferente, queríamos hacer algo, variar un poco lo que había. Ellos comenzaron con unas viviendas de 41 metros, las que nosotros diseñamos en el ministerio parten por 47 y terminan en 67, porque yo no les doy la casa entera, le doy el 60% de la casa, y con eso la gente también pone de su parte y quiere el producto y lo Pero 47 metros y es una casa, 41 metros parece una cajita de fósforo. Exactamente, sí. Eran 2 recámaras pequeñas, un área de uso múltiple y un pedacito de cocina, un baño. Entonces,
esto nosotros lo hemos ampliado, le hemos producido también un diseño un poco más, tal vez un poco más de chalet, ¿no? No la cajita de fósforo. Claro. Entonces, como te digo, hay familias pequeñas, hay familias más grandes, entonces nosotros lo vamos adaptando y lo principal es que el Plan Progreso significa viviendas, son viviendas de crecimiento progresivo controlado. Significa esto, que si el diseño que yo les entrego permite la ampliación a 2 recámaras más sin distorsionar el diseño original, porque crecen en línea y todas dan la recámara hacia adentro de la casa, entonces la persona puede hacer 2 cosas. Una, que la primera recámara la puede convertir en un pequeño negocio, por eso se llama Progreso, en un pequeño negocio con AMPYME, porque hacemos entonces la vinculación con AMPYME para una capacitación de 40 horas a la familia, claro, el que desea, ¿no? 40 horas de capacitación, $2.000 de capital semilla no reembolsable. O sea, no se trata solamente de dar el pescado, sino también enseñar a pescar a la gente. Yo le pongo la estructura, AMPYME lo que hace es que pone la capacitación y te da un capital semilla y ellos inician un pequeño negocio en esa primera recámara que te dije, que tiene la fachada hacia la calle. Claro. Ahí se abre el espacio que era de una de las ventanas, queda convertida en un mostrador y entonces tú puedes poner ahí una pequeña tiendita o una venta de celulares o una barbería. Es la iniciativa de la persona. O vendeduro o panadería, lo que tú quieras. Claro, es la iniciativa de la persona. Pero ¿sabes qué pasó, Julio? Y esto, la verdad es que este es un tema que nos llena también de mucho orgullo. Hay tanta gente que tú tal vez no lo detectas porque a lo mejor uno no está todos los días en la calle. Tanta gente que tiene personas con discapacidad en sus casas, que ya los contratistas de nosotros, yo les reservo el 25% de todas las casas que ellos nos hacen a nosotros, el 25% de ellas tienen que tener medidas para personas con discapacidad. Este Plan Progreso, ¿qué es lo que busca? Que una señora que esté cuidando a una niña con discapacidad, que no tiene que salir ni puede Habría que ver salir. qué cantidad. Hace 10 años eran 300.000 personas, que es una cifra que ha subido. Lo vamos a saber con el censo nuevo, ¿no? Porque tal vez no... Pero antes la gente los escondía, ahora ya no los esconden. Entonces nosotros, que sabemos que son esas realidades, tenemos una demanda grande también de gente con discapacidad y se los encuentra la primera dama y el presidente. Entonces, el Plan Progreso, ¿para qué le sirve? Tú puedes tener una tiendita ahí y estás cuidando a la niña sin tener que moverte de la casa. Claro. Y eso se llama entonces ahora comercio de barrio. Ese es el término que se utiliza en arquitectura. Claro. Ese es comercio de barrio. Ya tú no tienes que ir al 99 para comprar la leche o al Rey para comprar algunas otras cosas de primera necesidad, ni tienes que ir donde el chinito, porque tienes el comercio de barrio. Entonces, si esa familia sabe que ya ahora utilizó la primera recámara para el comercio de barrio, entonces él tiene que hacer la segunda para dormir o la tercera para la familia extendida. Claro. Entonces le estamos dando la opción, primero, para que ponga su negocio, pero no te regalo todo. Yo te voy a dar un porcentaje. Importante eso. Ese es el Plan Progreso. Ahora, ¿cuál es el nivel de cobertura nacional? ¿En qué partes estamos en el Plan Progreso? El Plan Progreso está en Panamá Oeste, Coclé, Veragua, Herrera, Los Santos, Chiriquí y Bocas. ¿Y Darién no he podido desarrollarlo en Darién todavía. No lo he podido desarrollar en Darién todavía porque el contratista que nos encontramos para el área de Darién fracasó. Cuando yo llegué ya era un tema que estaba cerrado. Eran como 1000 casas que tenía para allá. Y eso ha sido un tema legal grande, una pelea horrorosa. Y bueno, esos temas legales también fueron como heredados del quinquenio anterior. No hay cualquier cantidad de proyectos que han tenido ese problema, ¿no? Sí, de eso tenemos mucho. Bueno, inclusive, pero para allá hay otros programas, pues. Si el Plan Progreso no pudo avanzar, entonces yo estoy enviando materiales. Claro. Porque con los materiales tú cambias un techo. O tú mejoras el piso. En vez de que sea piso de tierra, se convierte en piso de concreto. O le repella la casa, o le hace un cuarto, o le hace un baño. Porque también hay eso, ¿no? A la estructura que ya tú tienes, yo le puedo hacer una recámara adicional y le hago un bañito. Ya, ahí hay una mejor habitación. Yo entiendo que muchos de los planes que ustedes vienen desarrollando, ministro,
han sido vistos con cierta simpatía, ya no solo en Panamá, sino fuera del país, dentro de la región centroamericana. Te voy a contar, qué bueno que lo trajiste a colación, te voy a contar sobre un programa que estamos a punto de lanzar, que se llama Plan Vida. Vida significa vivienda decorosa por autogestión. Y esto es lo más básico que hay. Esto es lo que ya llevamos y voy a llevarlo a Nueva York, perdón, a Washington a final de este mes, y lo llevamos a Polonia también, a una reunión de un foro urbano mundial. Fíjate, y se ha calado muy bien. Imagínate un cuarto que tiene 3 metros por 6 metros, otra vez 3 y 6. Cerrado, un cuarto de 3 por 6, bloqueado, con techo, con ventana, con lámpara, con una puerta, unos tomacorrientes, unas rosetas para luces y un panel para recibir todo el cableado del sistema eléctrico. Ese cuarto adentro vacío. No tiene ni cocina ni baño. Es como un loft. Y te voy a explicar por qué. Mira hacia dónde va esto. Va a decir, todos lo podemos ubicar de manera tridimensional, espacial. Bueno, vamos a suponer que yo tengo una casita muy mala, estoy hablando del más básico, estamos hablando de áreas que tienen gente viviendo en casas de cartón, ya de cartón no hay, pero de madera, de zinc, de quincha, casas muy malas, sobre todo esas casitas de zinc. Pero la gente tiene ahí ya como 15 años viviendo así. A lo mejor resolvieron su problema de calle, han resuelto su problema de agua, porque se han conectado, entonces ya la nivelación del terreno está. A esa estructura de zinc yo le pego, le adoso, no te estoy diciendo que la pongo cerca, es que le adoso este pedazo que tiene 3 por 6 metros y que es nuevo, pintado y toda la cosa, y se lo agregamos a la estructura muy rudimentaria. Ahí vive María y Juan, viven ahí. Y yo les pongo esto nuevo y se los regalo, porque esa es la parte que nosotros hacemos, porque esto no es para cobrarlo, esto es para una donación. Mira. O sea, esto no es para cobrarlo, esto es una donación. Es una donación, es un subsidio. Realmente nosotros a esas familias no le podemos cobrar, son gente muy pobre. ¿No califican? No califican, pero no tendrían otras opciones. Ya yo me estoy imaginando el cuartito pegado a esa estructura. Claro. ¿Qué pasa en la noche cuando María y Juan se van a dormir? Que ya está la estructura terminada. Ellos van a dormir en este lado, ¿no? Y entonces María le va a hablar al oído a Juan y le va a decir, Juancito, yo te voy a decir una cosa, yo me voy a pasar para el lado. Ponele techo al otro. Sí, yo no sé tú qué vas a hacer, pero yo me voy para acá. Entonces viene la segunda etapa. Claro. Se hace la demolición de la estructura vieja y se hace la segunda agua. Nada más que la segunda agua, porque el techo es uno solo. Claro. Entonces viene la segunda agua. Eso significa que tú tienes ahora un área techada que te puede servir para una recámara nueva, o para una sala, o para un taller, o para lo que tú quieras. O a poner una hamaca, lo que tú quieras, pero ya tú tienes un área segura donde tú puedes vivir. Claro. Si tú coges ahora y imitas lo que ya te pusieron, lo que nosotros le hemos puesto aquí, otra vez autogestión, te dije vivienda decorosa por autogestión. Si ya yo te hice esto y tú haces la otra mitad, entonces tú tienes una casita de 6 por 6, 36. Es básico, es lo más básico, pero tienes 2 recámaras y tú pones la cocina allá donde te interesa, atrás, adelante, al medio. Entonces, tienes algo de dónde agarrarte. Tienes algo de dónde agarrarte. Bueno, ese programa lo vieron en Centroamérica, el Sistema de Integración Centroamericana. Tuvimos una reunión de MINURBI, que son reuniones de ministros de vivienda y urbanismo, y les pareció tan interesante. Dijeron, en nuestros países una cosa como esta no sucede. No lo hemos visto. Y nos pidieron que les hiciéramos entonces una presentación. La tenemos lista y la vamos a llevar a Washington ahora. Ministro, ciertamente es que viendo las estadísticas, la mayor cantidad de corregimientos con problemas de pobreza y extrema pobreza se reúnen después del puente para allá, hacia el interior de la República. Y eso a lo mejor explica por qué el gobierno se ha centrado más en estas áreas. ¿Qué hay para la ciudad capital? Bueno, la ciudad capital tiene lo que te decía antes, que son los programas con los que inicié, que son los intereses preferenciales para viviendas que construye la empresa privada. Porque en la ciudad capital y en los alrededores es la empresa privada la que tiene mayor participación. Nosotros lo que estamos haciendo es apuntalando eso. Porque
realmente proyectos del ministerio en estas áreas citadinas como que no tienen mucha cabida, ¿no? Claro, podemos reparar edificios. A eso iba. Entramos con un programa... Hay un programa de reparación y arreglos de edificios. Eso que se llama Recuperando mi barrio. No es hacerlo nuevo, es recuperarlo. Eso es impermeabilización de losa, a lo mejor reemplazo de la cubierta de techo. Lo hacemos con un techo ya no de zinc, sino de PVC, así que se lo ponemos nuevo. Reparamos las filtraciones, impermeabilizamos, como te dije, se cambia el sistema eléctrico si está dañado, el sistema sanitario, el tema de agua, balcones, ese tipo de cosas. Y ahora estamos recuperando la cancha de baloncesto, si hay, o si no el parque que está abajo, para que también el entorno se mejore. ¿Quiénes trabajan ahí? Los que viven ahí. La misma gente. Ellos, para que sepa, ellos escogen hasta el color del edificio. Yo quiero verde con azul. Bueno, si esa fue la votación, verde con azul. Pero, ¿cuál es la idea? Que después quede ahí un equipo, un grupo de gente empoderado y que puedan también decidir la siguiente vez que van a pintar. Bueno, tenemos una especie de copropietarios, ¿no? Claro. Eso lo estamos haciendo en edificios del Banco Hipotecario, que tenía mucho tiempo de no tocarse. Bueno, el Chorrillo prácticamente todo lo hemos pintado así. Claro. Es un programa que nació ahí. Debo decir que Héctor Brands fue uno de los precursores, pero esto se fue moviendo ya también a otros lugares, San Miguelito, y ahora está en Colón también, y ahora lo vamos a hacer en Río Alejandro, donde también nos dimos cuenta que había una situación muy difícil con edificios, son como 48 edificios que vamos a abordar. Eso nos cuesta $7 millones, y dentro de poco, ya la semana que viene, va a salir el acto público para ver eso y unos problemas que hay de desprendimiento de losas internamente producto de las filtraciones. Ministro, estamos en septiembre de 2022. Quedan prácticamente 21 meses de gobierno. ¿Qué hay de planes a futuro para cubrir en este periodo que queda? El Ministerio necesita terminar primero de avanzar con los proyectos que venían andando, unos que ya se vienen culminando y se están cerrando, pero los nuevos de Plan Progreso los tenemos. Acabamos de entregar las órdenes de proceder para Herrera, Los Santos, Veraguas, Chiriquí y Bocas. Entonces ya en esta última etapa lo que voy a hacer es darle seguimiento a eso para asegurarnos de que las últimas casas nosotros las podamos entregar, porque ya no tiene sentido licitar sabiendo que no voy a ser yo el responsable del pago después a esos contratistas. Claro. Pero lo que sí me tocó a mí, yo voy a tratar de dejarlo limpio. Esto también implicará que el Ministerio de Economía y Finanzas va a tener que de alguna manera ayudarnos pues a ir cubriendo algunos gastos de estos que están pendientes, que son cuentas pendientes, claro, en este y en otros ministerios, porque es que no solamente pasa en este ministerio. Entonces aquí es una combinación de seguir manteniendo subsidios o ir desmontando un poco esa figura. Hay quienes tienen una campaña contra los subsidios tremendo. Sí, es una decisión que habrá que tomar, porque la verdad que, bueno, cuando tú subsidias, ¿qué pasa? Entonces la gente prefiere no trabajar. Si es que tú le vas a dar 120 a los 60, le vas a dar el red de oportunidades y encima le das Ángel Guardián y tiene un vale digital, dice yo me quedo en mi casa, pues yo ¿para qué voy a salir? Entonces, bueno, de alguna manera el gobierno lo que tiene que buscar es la forma de generar trabajo. Claro. Donde se produce empleo, sueltas los subsidios. Y entonces se mueve la rueda de la economía, comienzan a aportar por vía de impuestos, pero por el otro lado lo que estabas gastando en esos subsidios te queda otra vez para los ministerios y podemos terminar. Así que por eso te decía que el Ministerio de Economía y Finanzas juega un papel clave, y la DGI, que es la que tiene que hacer las recaudaciones. Ha sido estratégico el papel de la DGI. Porque si la economía se hundió, claro, y volvió a levantar, entonces la recuperación se tiene que dar también en paralelo con en términos de ingresos. En términos de ingresos. Rogelio Paredes Robles, ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial Miviot, ha estado hoy en rendición de cuentas. Gracias, ministro. Hombre, gracias a ti. Hasta la próxima. Y saludos a los radioescuchas y televidentes. Que pasen un buen fin de semana. Estamos de regreso en un momento determinado. Saludos. Y esto ha sido todo este sábado. Espero que las informaciones vertidas ayuden a entender qué pasa y qué se hace en el país. Nos vemos el próximo sábado. Saludos.
CERTV presentó Rendición de Cuentas.